en la represión cuando el golpe militar en Fuentes de Andalucía, pero que no es más que un ejemplo que a su vez es extrapolable a prácticamente toda aquella España donde no hubo guerra. Solamente decirle que a mí me encanta escucharla porque es una excelente comunicadora. Vamos a disfrutar de su conferencia. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todas y a todos. Me alegra mucho veros aquí, porque la mayoría efectivamente ya os conozco y somos amigos, y a los que no conozco espero que me cuenten en adelante y me tengan en su consideración. Gracias a la Unidad Cívica por la República y a la Universidad de Sevilla, que ha organizado estas jornadas con esa cobertura académica de la que hablaba ayer Ángel del Río, y que dice mucho no de la jornada, obviamente, sino de la Universidad de Sevilla. En todo caso, lo que sí quería es, de alguna manera, decir que todas estas reflexiones que voy a hacer sobre la mujer entre la Primera y la Segunda República son reflexiones que yo he abordado a partir de ese trabajo de investigación que ha nombrado Pepe, que era el de la construcción de la identidad femenina a lo largo de la segunda mitad prácticamente del siglo XIX, perdón, y todo el siglo XX, y que en cierto modo, aunque no voy a hablar del trabajo de investigación, algunas de estas reflexiones sí que son deudoras ya de ese trabajo de investigación. Para mí, por tanto, en fin, es algo que agradezco que me inviten a hacer este tipo de intervenciones, porque eso me permite también, de alguna manera, empezar a presentar ante todos ustedes una serie de reflexiones, y yo voy notando también sus puntos flacos. Por tanto, es muy interesante que al final podamos tener un coloquio, y espero que tengamos tiempo para ello. Pues, en primer lugar, yo lo que voy a hacer va a ser hablar un poco de la relación que existe, porque muchas veces cuando uno es profesional de la enseñanza, como es mi caso, soy profesora de lengua y literatura, cuando uno explica estas cuestiones al alumnado y tal, le preguntan, bueno, ¿qué pasa? Da un poco igual, ¿no? La monarquía, la república, ¿qué más da si hay siempre una persona que, estoy hablando de un nivel de comprensión quizá un poco limitado por los años y por la formación, pero es verdad que eso es algo que se plantea después también en la calle, ¿no? ¿Qué pasa? Que da un poco igual, ¿no? Cuando hablamos de monarquía, cuando hablamos de república, no estamos hablando en realidad de dos maneras de organizar el poder, de repartirse el poder, de ejercer el poder, en las que hay ciertas similitudes, ¿no? Entonces, evidentemente, estas preguntas nos obligan a las personas que hablamos de esto a afinar la respuesta y a tratar de encontrar respuestas incluso que sean respuestas convincentes desde el punto de vista del pensamiento y desde el punto de vista de la reflexión. Entonces, la primera cuestión que me voy a plantear, incluso a riesgo de parecer un poco, digamos, de resultar un poco básica, es no la diferencia entre monarquía y república, sino sino un poco dónde está el origen de esa diferenciación, porque cuando hablamos de república, a veces nosotros creo sinceramente que podemos hablar de que la república no es solo una forma de gobierno. Digamos que la república sería el modo en que la forma de gobierno se traduce un modo de pensar el mundo, traduce una cosmovisión en realidad. Entonces, en definitiva, de lo que hablamos es del origen de dos tipos de poder que, de alguna manera, yo he resumido ahí en ese esquema, frente a un poder y a un régimen que Foucault llamó el régimen soberano, que se caracterizaba fundamentalmente porque tenía el poder de dar la muerte, que tenía un origen teológico, puesto que venía de Dios. El soberano tenía su poder, lo ejercía de manera omnímoda, de alguna manera era la representación y la encarnación de Dios en la tierra, de la misma manera que Dios era el soberano mundial, el soberano cosmológico, ¿no? Que tenía, como todo poder tiene, sus propias técnicas de producción de la verdad, que podríamos decir que era una verdad obviamente, que era revelada y por tanto no gozaba de determinadas características que tienen otras técnicas de producción de la verdad y otras verdades, como el hecho de que sean consensuadas o de que sean, podríamos decir, democráticas. Una verdad revelada es verdad porque se la revela justamente el soberano y no caben más matizaciones. Y de ahí que se produzca esa especie de simbiosis en ese régimen soberano, que es el que de alguna manera después se hace carne y se sustancia en una monarquía,
pues, como digo, hay una coincidencia entre la figura del Padre Dios, la figura del Dios Dios y la figura del Dios soberano o del Rey soberano, ¿no? Hay una especie de construcción que de alguna manera nos conecta también con el patriarcado, en el que el padre tiene esa misma característica y esa misma configuración. Frente a ese régimen que llamaríamos soberano está el régimen biopolítico, que llamó Foucault también, en el que si el régimen soberano gestionaba la muerte, el régimen biopolítico va a gestionar la vida, por una razón de mera supervivencia. Es decir, en un momento determinado gestionar y tener el poder de dar la muerte no es suficiente, porque para que el poder sea poder y tiene que encarnarse, y para que se encarne necesita de los seres vivos. Entonces llega un momento en que el propio régimen soberano, con su capacidad de producir muerte, no puede ser nunca ilimitada, porque de alguna manera, digamos que acabaría con aquellos sujetos sobre los que tiene que producirse y sobre los que tiene que ejercer su poder. No hay que olvidar que este régimen, al que vamos a llamar biopolítico, como decía Foucault, tiene también su contexto histórico en el que nace, y obviamente no se puede desligar del contexto del capitalismo industrial. Y ese régimen biopolítico será el primero que empiece a usar la democracia como un sistema de gestión de los cuerpos libres, así definidos en principio, ¿no? Es de todos conocido también que para llevar a buen puerto ese ejercicio del poder, el régimen se usa o se apoya en instituciones de carácter disciplinario, entre las cuales están la escuela, está la cárcel y está el manicomio. Y Foucault nos nombró a una que a mí cada vez me cabe menos duda de que tendría que estar entre esas instituciones de carácter disciplinario, que es el hogar, porque se caracteriza y tiene las mismas reglas del juego y las mismas leyes de funcionamiento que cualquiera de estas instituciones que hemos llamado con Foucault disciplinarias. Bien, frente a esa producción de la verdad revelada de la que hablábamos en el régimen monárquico, el régimen biopolítico habla de una producción de la verdad que viene y que emana de la naturaleza. La verdad no viene por la vía divina, por la vía de la revelación, sino que llega, digamos, a ser la verdad porque es algo que se abstrae de la observación natural, de la observación de la naturaleza. Es interesante constatar que en ese orden de cosas, en ese régimen de producción y en ese estado de producción de la verdad, es cuando aparece por primera vez como una verdad el cuerpo femenino, como una verdad que está ligada obviamente a la naturaleza. Es en ese contexto biopolítico y en ese contexto de nacimiento del capitalismo industrial y tal, donde se establece por primera vez la diferenciación del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer. En el régimen soberano el cuerpo de la mujer sencillamente no existía, existía el cuerpo por definición, que era el cuerpo del padre y que era un cuerpo masculino. Cuando se habla del cuerpo femenino por primera vez es como producto de esa verdad natural, es a través en este contexto al que me estoy refiriendo. Y lo interesante es constatar cómo, por una parte, se habla por primera vez de esa diferenciación, pero por otra parte, rápidamente, el cuerpo femenino, digamos que se recluye dentro de un espacio específico, que es el espacio del hogar, el espacio de los domésticos, que se feminiza y que a su vez se deteriora, digamos, en su conceptualización y se pasa a regirse, digamos, por un estatuto especial, de manera que tanto el hogar como espacio feminizado como las mujeres y el cuerpo de las mujeres, en tanto que femenina, pasan a formar parte, pasan a ser como un todo indisoluble que forman parte de esa, digamos, de esa situación un poco diferente, de estatuto especial. Y esto me interesa recalcarlo porque será algo que luego tenga, por supuesto, consecuencias políticas. En este sentido, en el que sitúo justamente la primera pregunta, que es más o menos, hablamos de un proceso de modernización que tiene que ver con la cuestión de la ilustración, que tiene que ver con la aparición de lo que llamamos la ilustración. Hablamos de modernización y de progreso como dos elementos, dos conceptos talismán, digamos, de este periodo histórico. Y vamos a ver hasta qué punto esos conceptos de modernización y de progreso afectaron al espacio ese que hemos llamado feminizado doméstico, afectaron a las mujeres y afectaron al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y, en definitiva, y a la construcción, en definitiva, de la igualdad. Es decir, el cambio
de súbditos a ciudadanos que se produce en la medida en que se transforma ese régimen soberano en régimen biopolítico, que en definitiva es lo que ocurre, vamos a ver a continuación hasta qué punto ese cambio sustancial, como digo, afectó a las mujeres y sobre todo cómo se articuló esa diferencia entre hombres y mujeres que parecía definitivamente establecida a partir de la naturaleza. Bien. La cuestión es que, como digo, claro, cuando hablamos de ilustración hay que referirse a uno de los elementos ideológicos fundamentales de la idea de ilustración, que es Rousseau y su famoso contrato social. Rousseau efectivamente es un ilustrado en el sentido clásico del término, habla de la naturaleza como el origen de todas las cosas, digamos, y por supuesto las diferencias sociales son en cierto modo debidas a esa serie de diferencias subjetivas que vienen marcadas básicamente por la diferencia entre los sexos. Ven ustedes cómo la naturaleza parece el elemento generador de verdad para ese nuevo régimen que gestiona la vida y que da origen a los ciudadanos, a la ciudadanía. Para la construcción del ciudadano se alude, por supuesto, a la educación como uno de los elementos fundamentales, uno de los instrumentos fundamentales. Entonces, Rousseau lo identifica todo con esa especie de figura representativa de lo que era de lo que debía ser el ciudadano ilustrado, que era el Emilio, ¿no? Y ese ciudadano que debía responder al contrato social de alguna manera. Pero Emilio resulta que tenía su Sofía. La cuestión estaba en que para Emilio Rousseau establecía que la educación lo tenía que hacer una persona libre e igual, que era la idea fundamental, la piedra angular de la Ilustración. En cambio, para Sofía, que tenía también que ser educada, el objetivo de esa educación no era nunca ni iba a ser nunca el mismo. Sofía debía ayudar al desarrollo, de apoyar a Emilio en su educación y apoyarlo en su desarrollo tanto individual como social. En definitiva, ayudarle, complementarlo para que cumpliera bien ese contrato social del nuevo ciudadano. En definitiva, lo que parecen ser ideas muy nuevas para los ciudadanos, y de hecho lo eran para los ciudadanos, no lo eran tanto para las ciudadanas, porque en definitiva lo que se estaba era cambiando el concepto de sumisión para las mujeres por el concepto de aceptación y por el concepto de complementariedad. Entonces, es una transformación que en la Ilustración tendrá consecuencias bastante nefastas para las mujeres. A las mujeres tengo que decir que no nos salvó Dios ni tampoco la razón, como ya trataré de explicar. Lo que ocurrió fue que las mujeres en la Francia revolucionaria se dieron pronto cuenta de esta contradicción, se dieron cuenta de algo tan obvio, que nos puede parecer hoy tan obvio, o quizá no tanto, porque todavía andamos a vueltas con los ciudadanos y las ciudadanas. Se dieron cuenta, como digo, las mujeres al poco tiempo de haberse proclamado los derechos del hombre y del ciudadano, que cuando se hablaba del hombre y del ciudadano se referían en sentido literal a todos los hombres, varones, y a todos los ciudadanos, por tanto, varones, y que quedaban excluidas las mujeres. Por tanto, esto también es una reflexión y yo les animo a que hagan, cuando me oigan hablar de todas estas cuestiones, un juego constante de referir lo que digo. Yo lo intentaré, pero refiéranlo ustedes lo que digo del pasado, refiéranlo ustedes también al presente, en ese juego que el profesor Carlos Arenas acaba de hacer tan magistralmente, porque claro que sí, la historia del pasado no sirve para entender el presente, pero con tal de que nos refiramos al presente, por sí sola no, con tal de que la refiramos al presente también. Entonces es interesante hacer este juego del hombre y el ciudadano, por ejemplo, y traspasen ustedes esto que estoy diciendo a la polémica lingüística sobre si la O es incluyente o no es incluyente, etcétera, ¿no? Con todas las matizaciones que luego podemos hacer en el coloquio. Pues bien, como digo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 91 provocó que hubiera una ciudadana francesa que se sentía excluida de esos derechos y que realmente lo estaba, como la historia después demostró, elaborara la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Esta Declaración de Derechos terminaba con me parece que está en la siguiente diapositiva,
Esto es. Esta Declaración de Derechos, como digo, terminaba con una frase en la que se animaba a las mujeres a despertar del letargo, a despertar de la no visión que tenían de lo que estaba pasando, ¿no? de esa situación un poco de aceptación sin más, y decía: el rebato de la razón se hace oír en todo el universo, reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, el hombre esclavo ha redoblado su fuerza y tal. Al final, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Fíjense ustedes que entre el año 89 y el 91 habían pasado 2 años. ¿Qué ventaja habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. Cualesquiera sean los obstáculos que se os opongan, podéis superarlos. Os basta con desearlo. Como muchos de ustedes sabrán, no basta con desearlo, ni a Olympia de Gouges le bastó con desearlo, porque dentro de los ilustrados, dentro de los revolucionarios de la Revolución Francesa, había personajes como este que aparece en la foto. Olympia de Gouges es la mujer. Había personajes como Chaumet que decían cosas tan increíbles como esta. Vamos a ver, perfectamente creíbles, por otra parte. ¿Desde cuándo le está permitido a las mujeres abjurar de su sexo y convertirse en hombres? ¿En qué? ¿Qué hacían las mujeres para abjurar de su sexo y convertirse en hombres? Pues la mujer decente no debe abandonar los cuidados devotos de su familia, la cuna de sus hijos, para venir a la plaza pública, a la tribuna de las arengas, a realizar deberes que la naturaleza ha impuesto a los hombres. Es decir, fíjense ustedes cómo la naturaleza se convierte en el elemento a partir del cual se elabora y sobre el cual se afirma la verdad. La verdad indiscutible, que es la que marca la naturaleza, ¿no? Bien, la cuestión está en que a Olympia de Gouges efectivamente la mandaron a su casa con la cabeza debajo del brazo, literalmente, y aquí no pasó nada. La historia que tiene esa broma también mandó a Chaumet a su casa con la cabeza debajo del brazo. La guillotina en este caso fue absolutamente igual, absolutamente igual. Bien, un poco tiempo después, muy poco tiempo después, y es interesante poner en conexión estos hechos, porque son hechos que están no distantes en el tiempo, pero sí distantes en el espacio. Hay otra mujer que se llama Mary Wollstonecraft, pero que es probablemente más conocida en referencia al hecho de que es la madre de la novelista Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, de la novela de Frankenstein, ¿no? Bueno, pues esta mujer en el año 1792 escribe una obra que se llama A Vindication of the Race of Woman. Es una obra que parte del análisis de la situación en la que vivían las mujeres, en este caso inglesas, en este momento, de la falta de derechos y de la necesidad de construir una sociedad igual a partir de la razón. Entonces, tanto el intento de Olympia de Gouges como el intento de la inglesa Wollstonecraft significan eso, intentos de hacer una construcción de una feminidad, de una igualdad para las mujeres que no llegó a ser hegemónica, porque como ahora precisaré, la construcción hegemónica sobre la igualdad fue otra, pero que fueron intentos cercenados. Cuando se hace un análisis histórico, mostrar de la manera más clara posible estos intentos cercenados de construir otros modelos, de construir otras identidades, aunque sean cercenados, aunque sean fracasados en el tiempo, es muy interesante ponerlos de manifiesto, porque esto lo que pone de manifiesto una vez más, globalmente hablando, es que en la historia muchas veces se hace una construcción de la historia en la que se muestran los modelos que eran los únicos posibles y los mejores posibles, y esto es falso absolutamente. Es decir, en la historia hubo otros intentos que no llegaron a buen puerto y que podrían haber sido tan válidos, incluso a veces más, que los que acabaron asentándose como hegemónicos, otras construcciones, ¿no? Bien, de entre 1789 y 1804 han pasado realmente, en términos históricos, poco tiempo. Sin embargo, eso es justamente el tiempo que va entre esos intentos de construcción de una identidad femenina igual y en pie de igualdad de derechos civiles con los hombres y el cercenamiento absoluto de esas posibilidades que lo viene a establecer históricamente el Código Napoleónico.
El Código Napoleónico, que lleva a cabo digamos, un proceso de asentamiento, entre comillas lo de asentamiento, de algunas consecuciones, bastantes o varias de las consecuciones de la Revolución Francesa. En el caso de los derechos de las mujeres significa el asentamiento de lo que podríamos denominar la ideología patriarcal pura y dura, saltando por encima de cualquier intento revolucionario, de cualquier intento de casar igualdad y derechos de las mujeres con, por ejemplo, el asunto de la razón, con la razón, ¿no? que eran los intentos anteriores que acabo de describir. El Código Napoleónico supone un cercenamiento, como he dicho, de todo intento, y supone la vuelta al sometimiento de las mujeres legalmente establecido, a la sumisión a los maridos, a la invisibilidad en el mundo del derecho, en el mundo de sus posibilidades de desarrollo como ciudadana en cualquier sentido. Hay que tener en cuenta que este Código Napoleónico, por ejemplo, es el que de alguna manera se asientan los códigos civiles de todo el resto del siglo XIX para las mujeres, y el que de alguna manera se retoma, no de alguna manera, de toda manera se retoma con el franquismo. Es decir, las leyes de las mujeres tan restrictivas sobre las mujeres y tan de ausencia de derechos, pues no se trata de restricción, es de negación de los derechos de las mujeres en el franquismo, están todas basadas y se refieren todas a lo que se había establecido en el Código Napoleónico, pasado por el tamiz de los sucesivos códigos civiles de algunas de las décadas de los años del siglo XIX. Bien. Otro de los elementos que me parece importante para tener en cuenta la construcción de la identidad en pie de igualdad entre hombres y mujeres y relacionarla, como haré un poco después, con el republicanismo, es el surgimiento del término feminismo, el propio concepto y el propio término de feminismo. Es bien interesante, me parece, que el término sea un término de carácter médico, un término que lo acuña y lo utiliza por primera vez este señor, Fanot de la Cour, que es un médico que trata la tuberculosis. Entonces, Fanot de la Cour escribe esa obra en 1871 en la que analiza y describe las características que tenían los enfermos de tuberculosis. Los enfermos de tuberculosis estaban afectados de una serie de rasgos físicos que se describían así: era el cabello y las pestañas finos, la piel blanca y suave, la morbidez, la afectación de los rasgos de la virilidad, que se traducía en poco pelo en la cara, en retraso de los rasgos sexuales y en la afectación del tamaño de los genitales y del volumen mamario. En definitiva, el cuerpo tuberculoso tenía apariencia femenina, y a esos rasgos médicos era a lo que se le llamó feminismo. De todas maneras, el término lo usa un poquito después Alejandro Dumas hijo para denigrar la práctica política de determinados hombres que apoyaban la causa de las mujeres. Es decir, como en tantos otros contextos históricos referidos a otros términos, hay un término que hoy utilizamos con carácter reivindicativo, pero que en su origen tuvo un carácter absolutamente negativo y con connotaciones negativas, y no este es el primer ejemplo en la historia. Ese mismo término ya lo toman las sufragistas para referirse a sus reivindicaciones en pro del voto femenino, y es cuando ya se liga a toda una corriente emancipatoria y de reivindicaciones de las mujeres. ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión? Pues que efectivamente podríamos decir que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, muy a lo largo del siglo XIX, hay una serie de ideologías, hay una serie de puntos de reflexión y de puntos de inflexión en la historia que coinciden en plantearse con urgencia qué hacer y qué conceder, qué hacer con las mujeres y qué concederles. Porque desde el principio las mujeres están continuamente pidiendo derechos, pidiendo igualdad, pidiendo que se les considere, exigiendo que se les considere y pidiendo estar en la escena pública. Entonces, ese urgente y recurrente plantearse qué hacer con las mujeres y qué concederle a las mujeres, en todos estos siglos y hasta el siglo XX, con la paréntesis de la Segunda República, la respuesta será siempre el rechazo y la exclusión, básicamente. Por resumir un poco la cuestión.
Hay alguna feminista, Genevieve Fraisse en concreto, que habla de cómo ese miedo a la confusión de los sexos que parece darse en la democracia es algo inherente a la democracia y cómo desde esta... Para tratar de separar el problema, para tratar de aclarar el problema sobre la confusión de los sexos, es por lo que, en definitiva, se empieza a construir una identidad femenina, pero que se construye desde la exclusión. Una identidad femenina que marca no solo la diferencia, sino que se excluye de lo que serían otras prácticas sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres van poco a poco recluyéndose en el espacio privado, como he dicho, un espacio que se va volviendo feminizado y en tanto que feminizado también desprovisto de calidad social, no en el mismo sentido del espacio público, por supuesto, y entonces lo que se hace es construir esa identidad femenina a partir de la educación. La educación es el instrumento que se reapropia del sujeto mujer para construir su identidad y para construirla de una manera excluyente. Dicho de otra manera, lo que pasa y lo que ocurre es que desde las ideas ilustradas y desde el imperio de la razón, la construcción de una otredad, de la otredad femenina, es una construcción tan excluyente como, por ejemplo, la del extranjero, que en la cosmovisión ilustrada es el no ciudadano, tan excluyente como la del loco, que en la cosmovisión ilustrada es el no razonable o el que se rige conforme a criterios que no son los de la razón, sino los de la intuición, los de la lógica ilógica o alógica, o etcétera, etcétera. Y el de la mujer, que como digo es la de la mujer, que como digo es la identidad excluyente que de alguna manera atraviesa todas esas otras exclusiones, porque la mujer de alguna manera participa de esa exclusión del extranjero, habita un no lugar, que es el hogar, un lugar en el que sometido a un permanente estado de excepción, en el que las reglas que rigen en otro lugar, en el que las leyes que rigen en otro lugar no rigen en el espacio doméstico. Esa y no otra, y hago un paréntesis, es la razón por la que la flamante ministra Mato, que es flamante pero no es flamante en la militancia ideológica, la flamante ministra Mato acaba de decir en la primera intervención que tuvo lo de la violencia doméstica. La violencia doméstica automáticamente sitúa a la violencia en un espacio y en un estado de exclusión. Bueno, otro elemento de reflexión para más adelante. En todo caso, de lo que se trata, como digo, es de trataba de explicar que dentro de la cosmovisión ilustrada se crean identidades excluyentes. El extranjero, por citar algunas, el loco y también la de la mujer, que no se le llama de otra manera, pero se le sigue llamando la de la mujer, pero que participa de estas exclusiones, ¿no? La mujer es una extranjera, también una desterrada del espacio público, en la medida que está incluida en el espacio del hogar. Y cuántas veces no se le ha dicho a las mujeres que están o que estamos locas, o que no somos razonables porque funcionamos con la intuición y no con la razón, o porque nuestros mecanismos de razonamiento, nuestros mecanismos de conocimiento están más ligados a la intuición que a la razón. Pues eso es lo que hay detrás de todo eso, la construcción de una identidad excluyente. En definitiva, lo que hizo la Ilustración, y cito las palabras de Isidoro Moreno en este caso, es crear un modelo de anormalidad psíquica y cultural frente a la normalidad de la civilización occidental, caracterizada por el género masculino, la raza blanca, el adulto social y la propiedad privada como los pilares centrales de esa sociedad. Y vamos con la educación, porque la cabra tira siempre al monte. Ese instrumento, como he dicho, del que se sirve el poder para reapropiarse del yo femenino y reconstruirlo. En la España ilustrada surge con fuerza la idea de que las mujeres podrán estar en pie de igualdad con los hombres cuando sean debidamente educadas, instruidas o ilustradas. Cualquiera de las tres palabras nos sirven para hablar de esa identidad excluyente, a la vez que nos muestra las trampas de esa identidad. Es decir, es curioso que se nombre a las mujeres con estas palabras, pero no en el sentido del rasgo que tienen,
sino en el sentido del rasgo que les falta. Las mujeres no son ni educadas, ni instruidas, ni ilustradas. Deben serlo, deben llegar a serlo. Y solo cuando lleguen a serlo, entonces estarán en condiciones de ejercer sus derechos como ciudadanas, es decir, de ser, en la cosmovisión ilustrada, libres e iguales. La gran paradoja es que no se puede alcanzar esa igualdad desde una identidad segregada, porque la identidad segregada es también segregadora, produce segregación. Entonces no se puede llegar a la igualdad por ese camino. ¿Cuál fue la construcción de la identidad femenina que corresponde a la Ilustración? La que se llamó con el significativo concepto, con el significativo título de el ángel del hogar. El ángel del hogar no tiene prácticamente nada de nuevo. El ángel del hogar lo que hace es traducir los principios de la educación que había establecido Rousseau para su Sofía, el de la complementariedad y el de la asunción del papel de mujer, madre y esposa frente al papel frente a la sumisión. Bien, claro que en el siglo XIX, de acuerdo con todo este planteamiento que estoy haciendo, se le da muchísima importancia a la instrucción pública. Yo he puesto eso ahí para no cansarme, porque evidentemente desde la Constitución de 1812 se suceden una cantidad de planes que no les digo nada, pero para que vean que también lo que nos ha pasado en la España del año 2000 acá, que se han sucedido 8 planes, 7 leyes fundamentales, no sé, en 10 años, 7 leyes todas fundamentalísimas. Ya ven ustedes. Bueno, pues a lo largo del siglo XIX también cada uno que llega quiere innovar. ¿Y por dónde empieza? Por la educación, como no puede ser de otra manera. Pero, en fin, por centrarnos en la que tomó fuerza y cuerpo y que es el origen de algunos de nuestros males, es la Ley Moyano, que se edita en 1857, y para que ustedes se hagan una idea de lo poco que exagero, cuando en los años 80 yo empezaba a dar clases, todavía algunos de mis compañeros de claustro, que no eran nada mayores, entonces, personas con 30 y 35 años, añoraban la Ley Moyano. Yo no sabía de lo que hablaban, ahora ya sí lo sé. Fíjense ustedes, estábamos hablando de la transición. En la transición española, en fin, la Ley Moyano se echaba en falta con nostalgia, ¿no? La Ley Moyano, ¿qué era? Pues la Ley Moyano era una ley que en principio vino a poner un poco de orden en ese caos y en esa sucesión de leyes que tuvieron lugar en el siglo XIX, pero la Ley Moyano lo que hacía básicamente era establecer una gran diferencia en los contenidos que debían enseñarse a los niños y a las niñas. Y esto era algo absolutamente fundamental, como digo, para la construcción de esa identidad excluyente para las mujeres. Para que se hagan ustedes una idea, en la primera enseñanza superior se contemplaba, además de las materias del grado elemental, que eran la gramática, la aritmética, las nociones de agricultura, etcétera, había que estudiar o que enseñar, además, geometría, dibujo lineal, agrimensura, rudimentos de historia y geografía, especialmente de España, y nociones generales de física e historia natural. Pero además se establecía que para la enseñanza de las niñas se omitieran las nociones de agricultura, industria y comercio, así como las de geometría, dibujo lineal y agrimensura, y las de física e historia natural, que deberían ser sustituidas por las labores propias de su sexo. Se llamaba así la asignatura, ¿eh? Bien, claro, de ahí viene justamente la cuestión, las labores propias de su sexo. Bien, en la práctica, la Ley Moyano lo que hace es afianzar la tendencia ya presentada en el Plan Pidal, que fue el que le había precedido, de la desaparición, ojo, de la enseñanza gratuita y universal. Y hay que decir, además, que la Ley Moyano en aquel momento fue apoyada por progresistas y por moderados, ¿eh? Y hay que decir que, efectivamente, este planteamiento educativo es el que, con la salvedad, con el paréntesis de la Segunda República, es el que está presente básicamente hasta bien entrado y bien sobrepasado el siglo XX. Y, en principio, además, es una ley que afianza la intervención de la Iglesia Católica, porque estaban los curas que tenían que enseñar la doctrina cristiana, y porque además los curas eran los encargados de expedir los certificados de pobreza que hacían posible que esa enseñanza fuera gratuita para una parte de la población. Casi nada. Tenían el control del acceso y el control sobre una parte importante, cuando no la mayor parte, de los contenidos. Bien, en definitiva,
Esa era la ley Moyano que echaban en falta mis compañeros en los años 80 del siglo XX. No hay nada como no saber historia. En definitiva, estas mujeres educadas e instruidas, lo que se trataba de hacer era educarlas y instruirlas en los saberes propios del hogar, por la vía de la educación formal, como era la escuela, o por la vía de la educación informal a través de las revistas femeninas, por ejemplo, que hay una gran cantidad de revistas femeninas que se editan en estos, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, y luego la tradición continúa todo el siglo XX y hasta nuestros días, muchas de ellas, como digo, con esta idea de educar e instruir a las mujeres. ¿Para qué se les educaba y se les instruía? Pues para que ejercieran adecuadamente el papel de esposas, de madres y de criadoras y educadoras a su vez de sus hijos. Eso sí que era una educación para la ciudadanía, como debe ser. Y es curioso porque era una educación, y esto es importante resaltarlo, que para los hombres carecía de valor. Si tuviera más tiempo, haría citas de personajes públicos que en las revistas y en las publicaciones de la época hablaban de que era no era un saber útil. La propia ley Moyano establecía la diferencia entre los saberes útiles y los saberes inútiles. No les llamaba inútiles, pero les llamaba suntuarios, es decir, saberes secundarios, en definitiva, para una identidad secundaria, para una identidad subalterna, que era la identidad de las mujeres. Pero los hombres sí que lo apreciaban cuando faltaban. Es decir, no lo apreciaban. Es la misma consideración que tendrá el trabajo doméstico. El trabajo doméstico no tiene consideración social, no se paga, no se valora, no cotiza, no sirve para construir futuro para las mujeres. En cambio, sí que se echa en cara que las mujeres no sean buenas amas de casa, porque entonces no son buenas administradoras, no son buenas educadoras de sus hijos, no cuidan bien a los enfermos, es decir, no prestan la función social para la que están designadas en esa identidad excluyente. Es un saber, por tanto, prescindible, como estamos diciendo, y en todo caso, en ese momento, en las clases medias, empieza a ser un signo de estatus tener un cierto saber complementario, que no era igual para todas las clases sociales. Para las obreras era enseñarlas a criar a los hijos y darles nociones de puericultura y de costura, y para las señoritas era saber tocar el piano, o como mucho cómo dirigir a las criadas, porque claro, cada una tenía su función social. O sea, las labores propias de su sexo y su condición de su sexo eran las de su sexo y las de su condición social, obviamente, ¿no? Bien, en todo caso, me interesa también resaltar que, aunque el modelo hegemónico para la ilustración y en ese contexto ilustrado era el del ángel del hogar, también hubo intentos de construcción de un modelo ilustrado que fracasó, pero que en todo caso es justamente ese modelo ilustrado fracasado porque sus condiciones de posibilidad no fueron demasiadas, el que se liga justamente al republicanismo. Ese modelo, insisto, alternativo, minoritario, claro, y que reivindicaba, por ejemplo, el trabajo femenino, según la clase social también, y exigía el reconocimiento de la igualdad y el reconocimiento de determinadas actitudes y el reconocimiento de la inteligencia, etcétera, etcétera. Pero la clave de todas estas cuestiones estará en cuando se habla o se empieza a hablar de emancipación. Es decir, los modelos que se consideran alternativos tenemos que considerar su posibilidad de verdaderamente eso, que sean alternativos, en función de si hablan o no de emancipación de las mujeres. Porque si no hablan de emancipación, no estamos construyendo modelos alternativos, estamos matizando el modelo hegemónico, básicamente, que era lo que se hacía, con lo que se hizo con el modelo del ángel del hogar, referido al modelo patriarcal clásico, y lo que se hará en construcciones posteriores de modelos que son presuntamente diferenciados de los del ángel del hogar, pero que no tienen ese carácter emancipatorio. Bien, en estas pues llega la Constitución efímera del año 1870, el proyecto constitucional de la Primera República del año 1873, insisto, fue un proyecto constitucional. Yo he señalado ahí algunos artículos, fue una Constitución que no llegó a votarse, como saben ustedes, ni llegó a entrar en vigor, porque bueno, hubo demasiados problemas, ¿no? La comisión que elaboró este proyecto estuvo presidida por Emilio Castelar, pero la guerra cantonal y luego la posterior clausura de las Cortes en septiembre impidieron que se aprobara. Bien. Lo primero que tengo que decir es que en esta Constitución no se plantea ni se contempla el sufragio femenino, aunque se llame al sufragio universal,
que este es otro elemento para reflexionar sobre las palabras. Es decir, se le llamaba sin ningún tipo de problema sufragio universal, pero las mujeres no votaban. Esa es la primera cuestión. Y entonces, comparando esta Constitución con la de la Segunda República, es verdad que la elaboración, igual que la de la Segunda República, las Cortes Constituyentes, las Cortes que elaboran la Constitución de la Segunda República, las Cortes Constituyentes, tampoco habían sido votadas por mujeres, aunque sí había 3 mujeres, como ustedes saben, ¿no? Que dieron, por cierto, mucho juego: Clara Campoamor, Victoria Kent y me falta una, y Margarita Nelken. Esto es. Entonces, el asunto es que fueron constituciones, en principio, votadas por hombres, pero, a diferencia de la Primera República, la Constitución de la Segunda República sí que contemplaba de verdad el sufragio universal, es decir, el voto para las mujeres en pie de igualdad con los hombres. Bien, de todas maneras, por pasar un poco rápidamente, podríamos decir que comparando estas dos constituciones, incluso comparando estas dos con todo el proceso constitucionalista al que asistimos en el siglo XIX, no sé si los tengo aquí recogidos, pero, en fin, hay una serie de constituciones y de intentos más o menos cuajados de hacer unos estatutos y unos reglamentos, etcétera, que se suceden a lo largo del siglo XIX. Lo que sí que podemos decir es que en muchos casos no suponían la